Saludos, bienvenidos a Econotemas una vez más con ustedes, don Carlos Cuello y un servidor Mozart de Lancer, encantadísimo de compartir con ustedes estos minutos sobre la economía nacional y por supuesto su componente internacional es fundamental. Siempre hay que tomar en cuenta ese contexto internacional en lo que tiene que ver con el comportamiento de la economía dominicana. Ahora, Cuello, ¿cómo te va? Estamos ya en Navidad fuerte, la economía navideña. Estoy en ambiente navideño. Y ya el gobierno anunció las regalías. Sí, señor. 17.000 millones de Sí, pesos. van a circular cerca de más de 100.000 millones. Y viene Black Friday. Viene Black Friday, sí. Entonces vienen esos 17.000 millones del 5 al la 12. nómina regular. El 18 van a pagar, Sí. no el 25, sino el 18 van a pagar y entonces el sector El privado, sí serían 34.000 También. del sector público. Más el sector privado. Más el sector privado se mete en 100.000 y pico. No, ya es economía navideña. De aquí Hay para economía navideña. Y otra cosa importante, bajaron los combustibles para esta semana. 5.50 la gasolina premium. Ya está por debajo de los 50. 5.70 la otra. 4 y pico el gasoil bueno, como le dicen. Sí. Y 4.75 el regular. Bajó todo, bajó el GLP. Han bajado los precios de los combustibles. Que sigue bajando todo. Considerable, qué bueno. Evite que le baje su moral. Eso no. Eso no. Debería bajarme también. Esa sí debe bajar. Debe bajar. Vamos a la pausa y venimos con una agenda bien interesante en Econotema. Don Carlos, y así como hablamos de reducción en los precios de los combustibles, que todo eso fruto de la caída estrepitosa que tuvo el mercado petrolero. Sí. Se metió en 50 y tantos, 50. Bajó a 55 y tanto. A 55. Hoy, bueno, en el recurso de esta semana cerró en 56 y tanto, pero hasta el de Londres se cayó. Sí. El BRICS. Exacto, el BRICS. El BRICS. BRICS. No sé, bueno, ese. Brent, tipo Brent. El Brent, tipo Brent. Ese bajó. Nosotros utilizamos como referencia Sí, el de Texas. El de Texas, sí, se bajó sustancialmente. Pero mira, Cuello, mientras hablamos de eso, hablemos también de inflación, porque la gente, inflación. Y entonces, el gobernador del Banco Central, el Banco Central dio a conocer el informe de cómo andamos con la inflación. A propósito del gobernador, tuvo una comparecencia excelente en la asamblea esta que se produjo. Ha tenido dos actividades. Una que fue cuando recibió la misión del Fondo Monetario Internacional que nos visita. Sí, que están por y aquí, la otra fue en FELABAN. FELABAN, que ahí estuvo también el superintendente de banco, que dio otro informe muy bueno sobre el sistema financiero dominicano. Sí, es cierto. Excelente. Pero háblame vamos a hablar de la inflación. Ciertamente la inflación, ya el Banco Central reveló la del mes de octubre, ya estamos hablando de los primeros 10 meses del año. En octubre fue de 0.22%, pero lo más importante es que el acumulado es de 1.75%. Todo parece indicar, como lo destaca el gobernador en su discurso en FELABAN, que el año va a terminar con una inflación por debajo del 3% incluso. Recordemos que la meta de inflación es un 4 con una variación de 1. O sea, puede ser 5, puede ser 3. Exacto. Pero se estima que va a ser rango bajo. O sea, por debajo de un 3 es muy buen. Estamos hablando de precio, eso es precio, y eso es importante. Un alza de precio del petróleo incluso en ese intertanto, ¿no? Pero la inflación medida anualizada sería 3.52%, o sea, eso si tú pero todavía está dentro del rango. De octubre a octubre. Exactamente. Esa estaría por debajo del rango. Por debajo del rango mayor. Sí. Y en estos últimos 2 meses es muy probable, ya con esa noticia del petróleo, que era el componente, digamos, que impactaba más en los precios de la economía,
con la cantidad de dólares. La reducción que tú decías de la gasolina. Sí, la ¿no? gasolina, los carburantes. Que impacta mucho en el todos los transporte. carburantes prácticamente han bajado en forma sustancial en las últimas 4 o 5 semanas. Exacto. Muy bien, muy bien. Exacto. Entonces yo pienso que ya el año podría terminar dentro de lo previsto, ¿no? Con una baja inflación. Eso manda buenas señales al mercado porque cuando la inflación sube, aparte de que impacta lo que es el tipo de cambio, porque cualquier país para mantener su competitividad cuando tiene una inflación mayor que el país con el que tiene mayor intercambio comercial, sí, en este caso con Estados Unidos, por lo menos el tipo de inflación debe ajustarse en el tipo de cambio. Así es. A no ser que mejore la productividad. Sí. Entonces, eso es una buena noticia. Agregada a la que estábamos diciendo del aumento de circulante que se va a producir ahora al cierre del año, ¿no? Que a propósito, tú decías muy bien de la visita que tenemos del Fondo Monetario, de la misión del Fondo Monetario Internacional, que eso tiene que ver con el capítulo 4. Sí, el artículo 4 del convenio constitutivo. Exactamente, que es una revisión que hace el Fondo Monetario Internacional. Periódicamente a todos los países miembros. Y entonces está aquí la misión. Esa misión no solo se reunió, como ya en efecto lo hizo, con el gobernador del Banco Central, sino que lo hace con diferentes sectores. Se reunió también con el ministro de Hacienda, con el Energía, CDE. Sí, para evaluar todo el comportamiento de esas actividades de la economía dominicana. Y lo encuentra en un momento también de dinámica económica que el propio Fondo Monetario Internacional, pero ya en este caso la matriz, ya estableció una proyección de lo que es el crecimiento en la región de América Latina y el Caribe, que está un poco hacia la baja por las dificultades, múltiples problemas que han tenido varios de los países. Las grandes economías de la región. Las grandes economías, sobre todo Brasil, Venezuela y Argentina. Y al contrario, la República Dominicana parece que, como dijo el gobernador del Banco Central, nos aproximaremos a un 6,6% al cierre del año. Y eso se sustenta aún más con esta liquidez que va a tener la economía, con esta actividad, este activismo. Vamos a tener un diciembre con una gran actividad económica. Así es, o sea, el hecho mismo de que se anticipe un resultado manda buenas señales a la economía. Sí. No es casual que se anuncie la entrega de regalías. Pero claro. Se sabe que en los últimos tiempos, no sé si tú recuerdas cuando la regalía sencillamente se congelaba. Se congelaba. No se entregaba, En ocasiones tenían que pedir adelanto al sector privado. Un préstamo. Un préstamo para poder... Le daban un préstamo a los servidores públicos. Sí, ¿no? Y eran deprimentes esas navidades. Sí, claro. Entonces ahora no solamente se anuncia que se va a entregar, sino la fecha que se va a entregar. El día 5. Comenzando. Tempranito, como el día 5. Del 5 al 12 van a estar entregando. Que le facilita a la gente hacer planes. Sí. Y ya el 12, que es el último día de entrega de esa regalía, ya 4 o 5 días después, el 18, entregan pagan el salario regular, que es la misma suma, o sea, 17 Pero además millones. eso, el sector privado comienza. Y el sector privado entonces comienza entre el 10 y el 20, el sector privado a entregar bonos y todo ese tipo de cosas. En una economía que el consumo sigue siendo la principal variable, principal motor, digamos, de la economía, es el consumo. Que hay que llamar la atención responsable, que por ahí viene, tú mencionabas Black Friday, por ejemplo, ¿verdad? Pero quisiéramos que haya moderación en dos aspectos. Moderación con el gasto de la gente en Navidad, que no se vayan de bruces, y moderación con el consumo de combustible. Tú le estás pidiendo, porque el consumo del combustible tú puedes estar seguro que se va a disparar. Tú le estás pidiendo moderación a la gente. Eso es como pedirle a un alcohólico que pare la bebida si no le quite ron. Tú le pones cuarto. No le pidas moderación. Sí, yo le pido moderación. Bueno, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, tú lo has dicho, pero tú no sabes lo que es la tentación. Hay que hacer un esfuerzo. De no haber tenido dinero y verse con 2 pesos en la mano. Oye, enero, marzo es duro. Ese primer trimestre, cuando usted se ha gastado, se le ha ido todo en la chelcha y en la cosa. Hay que guardar para mayo, dice el propio pueblo. No, así es. Dice el propio pueblo. Así es. Y con el consumo en materia de combustible, que como les digo, el precio del petróleo ha caído en forma increíble, con una sobreoferta de petróleo. Porque fíjate cómo son las cosas. Mientras se pensaba que la tendencia va a seguir al alza, llegó a colocarse a $76 el barril
Y se pensaba que con todo este problema de la dificultad entre China y Estados Unidos, el problema con Irán, iba a haber dificultades. Pues todo lo contrario, la producción aumentó considerablemente y con ello entonces se ha provocado una reducción sustancial, ha bajado como un 20%. Es que además también se anticipa que Estados Unidos podría convertirse en los próximos años en el principal productor mundial de petróleo. Sí, de ser el principal consumidor. Sí. Bueno, lo fue por mucho tiempo. Hoy en día creo que China le disputa ese puesto. Y Donald Trump cree mucho en eso, en capitanear eso. Recuérdate que ellos también desarrollaron y explotaron las técnicas de fracking, ¿no? O el esquisto. Pero han mantenido siempre una política de moderación en relación a eso, además por lo costoso que es. Sí, con todo y que él no ha apoyado lo que es el uso alternativo de energía, sino que le dio rienda abierta, ¿no? La contaminación, el calentamiento global. Lo del carbón retornó con el carbón, con el uso del carbón, dijo que no. Sí. Que por cierto, viene la noticia de que el carbón se ha desplomado. Sí. Y eso también para nosotros es una buena noticia porque, oye, no sé si tú viste que en la reunión del director ejecutivo de la CDEE de Bichara, él destacaba cómo se ha ido modificando la matriz de generación energética. Que por cierto, viene una nueva inversión china, estadounidense y europea en invertir con energía eólica. Sí. Cerca de 200 megas. Exacto. Para esa zona. Y fíjate, lo más importante de este proyecto es que combina una inversión china con una empresa estatal que podría despertarse. Exacto. Un proveedor danés de las turbinas y una empresa norteamericana. O sea, un trípode ahí que le da firmeza a esa inversión. Pero lo que se proyecta es, según la declaración de Bichara con la Comisión del Fondo Monetario, es que probablemente en los próximos años, cuando entre ya plenamente Punta Catalina, en la matriz, el petróleo pasará a representar entre un 20 y un 25%. Cuando llegó a ser cerca de un 90%. Bueno, el 80%, recuérdate. Y algunas de esas plantas viejas de gas se están convirtiendo a gas natural. Pero a toda máquina, a toda máquina. Volvemos en breve, señores. Vamos a la pausa. Mira, Cuello, algo que ha sido un elemento vital, fundamental, para ese desempeño exitoso que ha tenido la economía dominicana en los últimos años, de eso no han aprendido mucho los venezolanos, por ejemplo, es de la alianza público-privada, de cómo el sector privado se ha incorporado junto con el Estado en la búsqueda de mantener el ritmo de crecimiento con estabilidad en el país, en base a una inversión, a crear condiciones en el país para una inversión directa extranjera, que articula muy bien con inversionistas criollos como se está dando. A nivel de naciones también se da lo propio, o sea, el sector privado está muy intensamente involucrado en todo este proceso. Y esas fueron una de las cosas que ponderó y que ponderaron más bien tanto Valdés Albizu como sección el superintendente de banco. Durante esa reunión donde se reunieron todos los banqueros, representantes de todos, Luis Armando Asunción, donde se reunieron todos los banqueros de la región latinoamericana en estos días. FELABAN, sí. Que por cierto, el presidente era hasta ahora el dominicano, López Valdés. Mira, el trípode de la economía descansa sobre el gobierno, que nos representas a todos, el sector privado y el sector laboral. Exactamente. Ahí está el trípode de la economía, las tres divinas personas de la economía. En este caso, es importante que ese discurso del gobernador, que él destaca que el 86% de lo que es la actividad económica, lo que se ha estado logrando,
es responsabilidad del sector privado. El sector privado somos todos, en definitiva, ¿no? Claro. Porque el gobierno nos representa a los dos sectores, al así trabajo y al capital. Sí. Entonces, no se puede separar, eso es como la tres divinas personas, me perdona el pecado, pero no se puede separar la labor de uno y de otro. Si no hay política clara por parte del gobierno, Sí, si no se establecen condiciones, ningún si empresario no se va. crea el ambiente, clima de el clima de confianza, el sector privado no puede, no se va a involucrar. no va a generar nuevas inversiones. Claro que no. Y si no hay inversiones, entonces no se van a generar nuevos empleos. Por supuesto. O sea que yo creo que ese dato es muy Es revelador y importante. bueno, sí. Y además, el hecho mismo de que la economía esté creciendo, un 6.5%, se proyecta que estaría terminando en un 6.5%. Esa es la expectativa. Esa es la expectativa. Ya sí. con 10 meses. Sí. Ahorita el mes que viene la Condición- CEPAL hace su evaluación. informe preliminar Sí. y se basa en esos primeros 10 meses precisamente. Sí. Entonces ya las expectativas son muy buenas. La expectativa de inflación ya la comentamos, ¿no? La comentamos. La expectativa cambiaria También va a terminar dentro de lo que exactamente dentro De lo que se programado, proyectó. sí, 50 y y los alguito. dos déficits macabros en la economía, que son el déficit interno en la finanza pública, por lo visto también se va a mantener dentro de lo proyectado. Y el déficit de la cuenta corriente, que se esperaba que podría terminar en menos 1%, no tanto el impacto de los precios del petróleo, pero quién sabe si ahora con esta caída de los precios del petróleo Sí, porque eso tiene que esperar podría eso, terminar la cuenta corriente exactamente. con, digamos que... un poquito mejor, un poquito más. Exacto, pero como quiera, un menos un 1% es irrelevante, ¿no? Sí. Ahí viene, no sé si saldrá este año el informe del Fondo Monetario, que es muy importante, porque Sí. a nivel internacional le dan mucho seguimiento a los inversionistas, Así inversión es. extranjera, que también es otro de los elementos que ha dinamizado la economía. Otra estimación dentro de las expectativas. Se espera que el país genere más de 30.000 millones de dólares en divisas. De divisa. Este Eso año. es muy importante. ¿En dólares? Sí, porque es que los sectores han estado muy dinámicos. El mismo sector de las exportaciones tradicionales ha estado súper dinámico. Las remesas han aumentado en forma considerable. El turismo, También. viento en popa. Y la inversión extranjera. La inversión extranjera también. Zona franca. Zona franca. Esos son los principales generadores de divisas. Exactamente. Han estado en plena faena hacia arriba. Pero mira, hay un factor que nunca, por la misma naturaleza de este programa y nuestra responsabilidad social, no podemos pasar por alto. Justo en el pasado viernes, el Banco Mundial dio a conocer un informe sobre el proceso de la República Dominicana en lo que tiene que ver con la equidad social, o sea, de cómo la desigualdad ha ido bajando, se ha ido reduciendo en la República Dominicana, tomando como pauta un factor importante que es verdad, ha habido un incremento sustancial en la inversión pública, en la inversión social, con los programas sociales, que eso ha impactado tanto en inversión tan importante como esa del metro, que ha impactado en una forma considerable, con la ampliación, el teleférico, ¿verdad?, de Santo Domingo, que también es otro factor, la tanda extendida y todos esos programas sociales. Pero con ahí mismo el señalamiento del Banco Mundial en el sentido de que también se hace rigurosamente necesario seguir con el saneamiento del gasto público. Seguir con el saneamiento del gasto público. Y segundo, tratar de buscar alternativas al Estado para conseguir recursos y poder darle sostenibilidad a ese proceso de desmonte de la desigualdad, de reducción de la desigualdad. Eso es reforma fiscal. De eso es que está hablando el Banco Mundial. Sí, pero reforma fiscal no necesariamente implica más creación de impuestos, no necesariamente. Control de evasión, aplicación de la ley. La ley es la ley. Sí, pero revisión también. Y revisión también de lo que es el gasto tributario. El gasto tributario, El gasto correcto. tributario, o sí. sea, revisión de lo que son las exenciones, las exenciones, los incentivos. para que Celso no se siga quejando y diga que todo vamos a tener que convertirnos todo en Pero la idea, en una zona franca. la idea no es mala. Centroamérica, la materia prima
prácticamente no pagan impuestos. Así es. Hay dos cosas que hay que destacar que tiene Centroamérica de ventaja con respecto de nosotros. Primero, son economías más pequeñas, con mucho territorio. El caso de Costa Rica, para poner tu caso. Sí, ¿no? sí. Costa Rica, el 98% de su energía la genera hidroeléctrica. Sí, hidroeléctrica. Ya, Exactamente. ese solo hecho. Eso es un componente fundamental. Óyeme, ya te da una ventaja. Que gracias a Dios nosotros tenemos esas hidroeléctricas que tenemos en el país. Para esa capacidad probablemente no la tengamos. No la tengamos. Porque el consumo no es. Primero, el consumo de ellos es más bajo. Sí. Porque Costa Rica tiene 4 o 5 ciudades. Una cosita, ¿no? Chiquitita. En el caso nuestro, el consumo es muy alto. Muy alto, alto, elevadísimo. Muy alto. Y no tenemos ya esos grandes caudales, esos ríos caudalosos, ¿no? Como para... todavía creo que hay algunos proyectos de presa hidroeléctrica por ahí. Pero sí podemos seguir insistiendo en lo que es la energía solar. Esa nosotros tenemos capacidad ilimitada. Y la eólica como sí, pero en la solar tenemos sol todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la eólica también, que hay zonas donde hay mucha actividad de movimiento, de viento, ¿no? Sí. Pero yo creo que por el lado de la generación de energía, fíjate que hay más de $1.000 1.000 millones de préstamos de dólares. Pequeñas plantas, por ejemplo, el metano. Hay que pensar en eso, fíjate como la planta de biomasa. De biomasa, lo de la CAS. Va a generar una gran cantidad pero esos son proyectos más modestos. Sí, pero sumar nunca es malo. No, sobre todo que son compatibles con el medio ambiente. Claro, limpio, sí, ¿no? sí, seguir colaborando para ir ampliando la matriz, que sea menos dependiente cada vez del Y lo otro petróleo. también es ser más consciente en el consumo. Como tú decías ahorita, moderando el consumo. Nosotros todavía, el parque vehicular nuestro, óyeme, 12 años promedio el parque vehicular. Eso no puede ser, es chatarra que tenemos y eso es combustible. Y predominan los minibuses. Sí, no. Entonces, en la colectivización hay que seguir. Y todavía no se ha diseñado tampoco un plan de transporte en donde se le dé cierta preferencia a los vehículos eléctricos, por ejemplo. Aquí todavía no estamos en todavía eso. no estamos en Es combustible. Hay que resolver la electricidad todavía. No, pero los vehículos... No, pero necesitan. Sí, pero es cara y es cierto que es ineficiente, pero nosotros tenemos capacidad instalada. Porque recuerda que hay capacidad de emergencia instalada que te compensan 2 o 3 plantas eso es verdad. de generación. Así es. Bueno, Ollito, terminamos. Terminamos por hoy. Nos queda todavía un placer. Mucho que contar. En estos días antes de que llegue la Pascua. Ya estamos en Pascua. Navidad. Navidad. Muy bien. Señores, Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión.